Una vez en una rueda de prensa, un periodista me preguntó si Fudena era difícil. A lo que yo le respondí, Fudena no es difícil. Lo que es difícil es llegar a Fudenas. Bueno, he hecho todas las ediciones de Fudenas. En su momento, cuando apareció la idea, que fue en el año 2004, y no recuerdo mal, finales de 2004-2005 fue cuando se inició la idea de Fudena, fue con el general Mateo Castañeda, que podemos ver ahí en esta imagen de la derecha. El general de división de la Comunidad Autónoma de Canarias. Él tenía una idea, él era natural de Fuerteventura, desgraciadamente falleció en el 2019, y él era originario de Fuerteventura, de Puerto del Rosario, muy cerca del Parque Holandés. Tenía un domicilio la familia. Y él quería crear una especie de hermanamiento entre lo civil y lo militar en la isla de Fuerteventura. Sabemos que lo militar en Fuerteventura siempre ha estado con una cierta polémica desde la época del anterior dictador, en cual allí estaba destinado una bandera paracaidista e incluso la legión. Entonces lo militar hoy actualmente es totalmente distinto, no tiene nada que ver con aquella percepción que se tenía años atrás, ¿no? Entonces él quería crear algo que fuera una unidad entre lo militar y lo civil. Entonces por eso ideó, a imagen de lo que eran los 100 kilómetros de ronda, en Málaga, supongo que muchos de ustedes lo conocerán, ideó algo similar. Y, pues lógicamente, ¿quién sabe de bicicletas? Pues la Federación de Ciclismo. En ese momento yo estaba en la federación, llevaba muy poco tiempo en la federación como presidente de la Federación Autonómica ya, porque primero fui presidente de la Federación Gran Canaria, y después fui presidente de la Autonómica. Inclusive convalidé 2 años por las situaciones administrativas más que nada y de problemas que tenía la federación y cómo estaba, pues convalidé la Federación de Gran Canaria y la Canaria durante 2 años, si no recuerdo mal. Estoy hablándoles del año 2001, 2002 creo que fue cuando empecé yo en la federación. Estuve 12 años como presidente de la Federación Autonómica. Entonces nos llamó y entablamos una primera contacto. Yo me desplacé al gobierno militar que estaba en aquel tiempo en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque San Telmo, en el palacio militar que había ahí, y quedamos a 1 hora de terminar. Les voy a contar una anécdota de aquello porque fue simpático, porque yo llegué un poquitín antes y me pidieron perdón que no había llegado todavía el general, si no importaba, me podía esperar en la cantina. Digo, sí, sin mayor problema. Yo lo militar no tengo ningún problema, hice el servicio militar, inclusive en algo muy alejado de lo que era la cuestión armamentística como era la Cruz Roja del Mar. Entonces, y como máximo yo llegaba a entender lo de militar a sargento, de ahí para arriba ya no sabía ya no distinguía estrellas y rayas ni nada. Y entonces pues nada, estaba en la cantina esperando a que llegase el general. Al ratito, no más de 10 minutos, se oyeron ruidos, se oyó las puertas del acuartelamiento, del palacio militar, y lógicamente era el general de toda Canarias. Era un segundo de mando, porque el primero era un mando político más que nada, y él era un mando ejecutor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces llegó con un grupo de personas más alrededor suyo y vino a buscarme directamente. Yo estaba en la cafetería y me pidió perdón por la tardanza, no hay mayor problema, mi general. Yo el trato no sabía cómo hacerlo exactamente, lo trataba de general. Y entonces me dijo, podemos venir, me dio la mano y podemos ir a mi despacho. Entonces me fui con él y subimos a la primera planta en unas amplias escaleras que había, unas escaleras de madera muy decoradas, muy llamativas y muy anchas. Empezamos a subir a la primera planta del edificio y cuando estábamos prácticamente en el primer descansillo, él me para y me dice, espérate un momento. Bajamos un momento, bajamos de nuevo y bajamos las escaleras y bueno, imagínense ustedes, pues íbamos 7 o 8 personas más alrededor de él, pues todas se pararon, se dio la vuelta y volvimos a descender las escaleras y nos fuimos a la parte trasera de las escaleras, donde había una bicicleta. Y el general me dice, échale un vistazo y dime lo que opinas de ella.
Digo, me sorprendió, primero pues, me quedé un poquito así sorprendido. Me dice, es que vengo, estoy intentando venir de vez en cuando desde mi domicilio, vivía en la isleta, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, suelo venirme en bicicleta de vez en cuando y pues pretendo hacer un poco de deporte y tal. Digo, mire, mi general, yo es que de piezas, componentes, cuando corría, me daban la bicicleta y no entendía mucho, nunca fui muy sibarita en esto de las piezas y los componentes ni nada. Yo lo que hacía era dar pedales y sudar y resoplar. Y nada, nos reímos un poco y fue una anécdota curiosa porque, claro, no me imaginaba yo un general, asesor directo del rey, precisamente, además, pues montando en bicicleta por la mañana a las 7 de la mañana para ir a su puesto de trabajo. La verdad que se entabló una buena amistad. Varios años estuvimos colaborando conjuntamente con otras actividades de la federación. Bueno, aquella fue la primera reunión que tuvimos en su despacho, ya subimos al despacho y él me explicó la idea que tenía. Pretendía hacerla precisamente en ese mismo año, en ese 2005 ya estábamos, pretendía hacerlo en octubre, noviembre me hablaba él. Y yo, claro, yo intentaba traerme un poco hacia el terreno mío de la parte deportiva y lo quería más pues en junio, julio, porque son las fechas en que los campeonatos de España se suelen celebrar, julio, agosto, dependiendo, pero normalmente en ese medio año pues cuando se suelen celebrar. Y claro, yo buscaba la puesta a punto de los ciclistas canarios, ¿no? Pero él quería hacerla más en octubre por cuestiones de logística suya, del ejército y del Soria 9, que era quien se iba a encargar de la organizar. Y después de estar hablando de varios temas sobre la prueba, yo le dije, mire, concretando, aquí hay 3 puntos esenciales para que esta prueba tenga un éxito, ¿no? Todavía no teníamos claro tampoco el nombre. Digo, mire, lo primero es la seguridad. Lo segundo es la seguridad y lo tercero, como usted bien sabe, la seguridad. Porque si cometemos un error, tenemos cualquier metedura de pata, que se cometa algún incidente y que no podamos solventarlo, entonces la prueba queda ya marcada y poco éxito va a tener. Por tanto, al ser además desde un punto A al punto B, es mucho más compleja que no cuando son pruebas circulares, ¿no? Que todo el sistema de seguridad puede ser aprovechable. No. Hay del punto A al punto B, o sea que cuando pasas por una zona, el personal que tienes allí ya no te es útil, porque ya nadie más va a pasar cuando pase el último. Entonces duplicas muchas veces el personal necesario. Era complejo la parte de logística. Él me decía que la logística era su tema, era lo que pretendía, por eso lo querían organizar, y me hizo una anécdota, una broma, dice, porque para nosotros esto va a ser un ejercicio militar. Vamos a trasladar unos refugiados desde el punto A al punto B, distante 130 kilómetros. En aquel momento eran 128 lo que se tenía pensado para aquella primera edición. Que están distantes del punto A del punto B en 130 kilómetros. Pero con 2 diferencias muy importantes, me decía. La primera, que van en bicicleta, no van caminando. Y la segunda, y la más importante de todas, es que no nos disparan. Entonces, bueno, pues simpático, y ellos lo tenían planteado como eso, como un ejercicio de logística. Pues bueno, pues nos lanzamos a aquella primera edición. Bueno, fuimos varias veces a Fuerteventura, ya con los jueces, bueno, se estuvo preparando todo aquello, el plano, mapas, y lo tenían todo más que superado y conocido de cómo se iba a hacer, por dónde se iba a ir y todo. Bueno, fuimos varias veces para ir viéndolo con los jueces, ya para ir ya posicionándonos como por dónde sería y cómo sería, las dificultades que pudiera haber orográficas del terreno y cómo controlar los ciclistas que fueran a participar, porque no sabíamos los que iban a participar. En aquella primera edición, como ven ahí, aquí tienen la clasificación de la primera edición del año 2006, participaron 51 ciclistas y terminaron 38. Fueron todos hombres, no participó ninguna mujer. Y la llegada fue al sprint y fue simpático, que ahora les explicaré. Esta fotografía que ven arriba fue de la segunda edición, un reportaje que hizo una revista alemana, Bike. Todavía tengo yo la revista original y me la hizo llegar a una buena amiga, Petra Bonisch, que estuvo trabajando con Fudena y por el ciclismo en Canarias durante muchísimos años y a la cual le guardo un enorme respeto. Y Petra me hizo llegar esta
estas revistas, a las cuales yo también le llevé al general, y fue simpático cuando me dijo, ¡oye, muchísimas gracias, César! Porque mis compañeros de la OTAN me han dicho que aparecía en un reportaje de ciclismo que habían visto y me lo habían comentado. Y la verdad que era simpático y curioso aquello también. En aquella primera edición ganó Abel Sánchez, que es un médico, actualmente trabaja en la medicina, y es este señor que está aquí en el medio de esta fotografía, junto precisamente a Petra Bonis y dos de los participantes que traía Petra desde Alemania, que los trajo en esta primera edición, no los trajo en la segunda edición, si no recuerdo, que fueron varios que ganaron en distintas categorías. Y Abel es este señor, este ciclista que está con barba y que todavía sigue dándole a la bicicleta, junto además a uno también de los ciclistas punteros que tenemos en Canarias, como es Javier Ramos. Esta fue la primera edición, y la llegada fue al sprint, como pueden ver ahí en la clasificación, entre Abel Sánchez y Leandro Martín. Leandro fue compañero mío en los años 90, cuando yo competía aquí en Canarias, antes de irme de Canarias, competía con él. Leandro el Palmero le conocíamos, ¿no? Y cuando llegaron al sprint, Abel me preguntaba, yo era presidente de la federación, Abel me preguntaba que quién era este tío que estaba con él, que llegó al sprint todo el tiempo juntos, y llegaron al sprint. Fíjense que con el tercero ya hay 13 minutos de distancia. Digo, claro, que no conoces a Leandro. Leandro todavía sigue compitiendo en Máster 50 ya, y entre los primeros de su categoría sigue pedaleando. Además es vecino ahora de Fuerteventura y una encantadora persona, ¿no? Esta es la ruta del 2021, de este año. Este es el recorrido que vamos a tener, que después en los vídeos que vamos a explicar un poco de lo que se trata de Fudenas, vamos a explicarlo y a dividirlo en las distintas partes para sabernos a enfrentar a ella. En esa fotografía estamos Fernando de Armas, Ferque, más conocido como Ferque, él es ciclista del Arista, del Club Ciclista Arista, la empresa que organiza la Transgran Canaria de atletismo, por ejemplo, y que también organiza la de ciclismo, y yo a su lado. Y aquí yo ya había dejado aquí la federación. Ustedes, como pueden ver ahí, la fecha es en el 2017. Yo ya dejé la federación, la dejé en el 2016, creo recordar que fue el último año, 2000 o 2015, ya ni recuerdo, ya los años empiezan a pasar. Y dejé la federación, creo que fue en el 2015 cuando dejé la federación. Y entre los dos, somos los dos únicos ciclistas que hemos terminado todas las ediciones en competición de Fudenas. Entre los dos hay 22, porque realmente se han celebrado 11 Fudenas. Porque como pueden ver ahí abajo, hay la suspendida, el 209, porque fueron a Afganistán. Y hubo también otra anécdota con el general después que yo les explicaré, que fueron una misión de paz. La del 2015 por la lluvia. Y la del 2019, que también se fueron a otra misión de paz, que creo recordar fueron al Líbano, y el 2020 por la razón que todos conocemos, ¿no? Pero ya en el 2008 aparece uno de los clásicos de Fudena, James O'Cherroni, que es un escocés. Fue un ciclista además de nivel mundial, fue un maratoniano, llegó a ser séptimo del mundo y se afincó en Tenerife. Además un señor muy peculiar, de carácter muy peculiar, muy afable, muy amigable, siempre con la sonrisa. Se acordarán, los viejos del lugar se acordarán por aquella sonrisa que tenía. Las paletas frontales le faltaban un poquito de los dientes, ¿no? Y recuerdo una anécdota haciéndole una entrevista con la televisión, que lo llevé yo, pues hablaba un poco un inglés macarrónico, un inglés de Tarzán, y le ayudé en la entrevista, y le estaban explicando que había masaje, y él se quedaba mirando hacia el masaje y hacia la playa, y hacía una broma que decía masaje, playa, y siempre se iba a la playa a bañarse. Era uno de sus clásicos de cuando llegaba a meta. Él ganó los 2008 y 2010, como pueden ver ahí. La del 2007, que fue la segunda edición, no tengo nada de clasificaciones, nada. Sé los puestos nada más, pero no sé las clasificaciones en general. No había nada de información de esa prueba. En su momento la tendría, pero no la conseguí. Y todas las clasificaciones me las facilitaban los jueces, lógicamente, como era presidente de la federación, pero la del 2007 no la tengo. Ganaron ciclistas extranjeros en las distintas categorías, que además era Petra Bonis, que organizó para traerlos a Canarias y a la prueba.
Estos son distintas imágenes, como podemos ver, de lo que supone Fudenas ya hoy en día. La zona de Jandía, como ejemplo, esta fotografía de la izquierda, así fue siempre un poco problemático porque es paraje natural y entonces había que preservarlo en extremo. Y tanto como que en esa zona hay una limpieza muy exhaustiva, aparte de que actualmente se cuida muy mucho el medio ambiente como debe de ser, pero también en esa zona siempre ha habido una extrema limpieza para que no quede ningún residuo de la prueba. En la fotografía superior derecha, donde se ve subiendo, caminando la mayoría de los ciclistas, esa montaña, la recuerdo, esa montaña pues fue la de la primera edición también, fuimos por ahí, en esa primera edición, que para mí fue la más dura de todas, porque aparte de que te enfrentabas a algo que desconocías, que nunca se había hecho una distancia tan larga, y la organización, además éramos, ya vieron cuántos terminamos, 30 y pico, 31, 32 ciclistas, yo recuerdo que terminé el 11 creo, pero a una hora del ganador, y te enfrentabas a una cosa que desconocías, y hizo viento, pero viento en contra, que es muy extraño en esta prueba, en esos días, en esa fecha, es muy extraño, pero sin embargo el viento fue en contra y lo pasamos muy mal. Yo creo que esa edición y también la otra edición que se fue por Majadicho, por el Malpaís, han sido las dos más duras juntos. Ya en tercer lugar pondría la del año siguiente de la lluvia, que la suspensión de la lluvia, que también hubo lluvia y el terreno estuvo bastante embarrado, pero para mí fueron estas. La primera edición fue la más dura, el viento en contra, tanto es así como que yo tardé 6 horas 20 o 6 horas y media, una cosa así, y al año siguiente, que ya aumentó la distancia a 140 kilómetros, tardé lo mismo, al mismo tiempo, aproximadamente igual, los 6 horas 20. Yo siempre me preguntaba, el general me cuestionaba a ver a qué horas yo iba a llegar más o menos para la entrega de trofeos. Pues claro, yo corría y después hacía la entrega de trofeos, que era 45 minutos, estar de pie con la entrega de trofeos. Yo normalmente entregaba 2 o 3 trofeos, no más, porque casi siempre eran los patrocinadores o los responsables políticos de turno los que hacían las entregas de trofeos, y yo estaba allí pues, un poco de accesorio más que nada, como era lo lógico también. Pero el general siempre me preguntaba para iniciar el proceso de la entrega de trofeos a la hora que yo llegase, ¿no? Yo calculaba siempre sobre las 4, ¿sabes? Cuando salíamos a las 9, por principio se salía a las 9, yo calculaba sobre las 4 y pues, se ponía a las 5 la hora. Para mí era mortal, terminaba cao. Con la entrega del trofeo muchas veces me tenía que sentar por allí disimulando un poco con la locutora que le iba presentando los ganadores, me sentaba un poquitito para poder recuperarme, ¿no? Este fue el 2011. El 2011 fue el récord. Hubo viento a favor, pero para que se hagan una idea de la velocidad que se iba, si en el kilómetro 60 se hubiese aplicado el fuera de control, nada más hubieran entrado unos 30 ciclistas dentro del control. Fíjense la velocidad media a la que se llegó a Morrojable, a Jandía, 30 kilómetros por hora. Y quien ganó esa edición fue alguien a quien él me estuvo esperando en la meta para darme un abrazo, porque fue muy simpático. Él es gran canario y es el señor don Francisco Pérez, como dice ahí, Francis Pérez, un ciclista de casi 2 metros de altura y una potencia descomunal, que como ven ahí hizo 4 horas 56, sacándole casi 2 minutos, 1 minuto y medio, perdón, al segundo clasificado, ¿no? Y a un tercero clasificado que aparece ahí a 4 minutos, Rubén Calvo. Acuérdense del nombre porque va a aparecer un poquitín más. Pues con Francis fue curioso porque yo le habíamos entrenado, algunas veces habíamos entrenado juntos, y yo le dije: Francis, este año Fudenas es para ti. No, César, que va, ahí está James, ha venido Rubén Calvo se refería a él, James por Cherroni, que había ganado, Javier Ramos, que habíamos comentado también anteriormente. Se ponía, no creo, ¿no? Y ganó, ese año ganó, porque quiera o no, yo tenía cierta experiencia y lo vi. Y cuando llegué a meta, pues él me esperaba para darme un abrazo y dice: no veas cómo me he acordado de ti por lo que me habías dicho. Pues este es el récord descomunal de Francis Pérez. 30 km por hora de velocidad media en el 2011, ¿no? Y pasamos al que les decía, a Rubén Calvo, que ya había quedado entre los primeros puestos en el año anterior, y es de Ávila, abulense, pero reside ya en Fuerteventura desde hace años. Fue ciclista profesional y fue el año en el que salimos por el norte, no atravesamos hacia los volcanes, sino que fuimos por la costa, hacia Majadicho,
y la zona de Malpaís, que es la que he dicho que era una de las zonas de las pruebas más duras que ha habido junto con la primera edición. Ya ahí lo pueden ver, el número de ciclistas que abandonaron. Participamos por casi 500 y 244 abandonaron. El 55% de los ciclistas abandonaron la prueba. Ese es Rubén Calvo en el podium. Yo estoy ahí a la derecha, que estaba más destrozado que otro al lado. Al lado de mí estaba el consejero de deporte del gobierno del Cabildo de Fuerteventura, ciclista también, que lo hace. En el centro está el presidente del Cabildo, y aquí a la izquierda estaba, por ejemplo, pues el coronel del Soria 9. Los responsables del Soria 9, del acuartelamiento del Soria 9, cambian cada 2 años. Cada 2 años se modifica el responsable, el coronel jefe del destacamento del acuartelamiento Soria 9. Este fue curioso porque cuando nos conocimos, era nuevo en ese año, entraba como nuevo, habló conmigo porque estaba viendo si había posibilidades de ceder Fudena a un tercero, a una empresa o a otro organizador. Y habló conmigo preguntándome las posibilidades que había. Yo le dije que a estos niveles era complicado, porque la logística nada más, esto no lo puede hacer cualquiera. Y el coste, desde el punto de vista del importe a pagar para participar, no podía ser la cantidad que se pagaba. No recuerdo si eran 30 euros, 25, 30 euros, que una empresa tiene que ganar dinero. Y que no se podría cobrar esas cantidades y el personal que necesitaba. Cuando llegamos a meta, él, eufórico, me dio la mano y felicitó y tal por haber terminado, y me dijo: el año que viene los 1000 de la gloria. Se salió tan entusiasmado de ver el ambiente, la cantidad de gente, la prueba ciclista, lo que suponía, la gente del propio Fuerteventura, de la población que se unía a la fiesta de que es Fudena. Me decía: el año que viene los 1000 de la gloria. Y efectivamente, el año siguiente fueron los 1000 de la gloria, ¿no? Y fue curiosa este cambio de actitud, ¿no? Bueno, ahí vemos distintas fotografías. Esta que está en la parte inferior izquierda, donde se ve a unos ciclistas junto a material militar. Esto fue de la segunda edición. Fueron los ciclistas alemanes que vinieron. A su derecha se ve la de la lluvia, la que estuvo lloviendo y que para mí ha sido la tercera más dura de las Fudenas terminadas, ¿no? Arriba estoy con Cándido. Cándido Naranjo es un ciclista particular. Si tienen la posibilidad de encontrarse con él y saludarlo, pues es un monstruo. Ya tiene 60, ya está corriendo en Master 60, sigue corriendo junto con Camaño, que es otro de los grandes del ciclismo en Canarias. Pues son personas que para mí tienen un enorme respeto como ciclistas. Y a la izquierda, bueno, en esta de las Fudenas 2016, como dice encima, pues bueno, con los responsables del ejército en Canarias, no recuerdo ya, generales o tenientes generales que estábamos ahí desde Tulia cuando yo he terminado. Se puede ver la carita mía, era para un poema, vamos. Y vamos a la del 2013, la edición del 2013, Arístides González. Arístides González se puede decir, desde mi punto de vista, que ha sido el mejor ciclista que hemos tenido aquí en Canarias. Arístides González tiene tal características físicas como deportistas que si pasado mañana se dedicara a jugar al ajedrez, en 3 meses sería maestro internacional. Fue un ciclista que llegó a correr con el Kelme, un precontrato con el Banesto, tenía cuando estaba todavía en el 99, 98, creo recordar. Yo estaba en la península en ese tiempo, y de Canarias yo lo único que sabía era Arístides González. Y bueno, pues Arístides dejó el ciclismo a esos niveles por razones particulares y se dedicó al triatlón y compaginaba triatlón, atletismo, ciclismo cuando le apetecía, hacía cuando lo quería. Incluso ahora actualmente corre en motos también y ha ganado una prueba recientemente. El año pasado, no, el anterior, si no recuerdo mal, en 2019 ganó en África una prueba en moto. Y este año llegó a meta junto con Matías Nottenberg, que ya hablaremos después a continuación, y ganó al sprint. Él tiene unas características, unas cualidades físicas, vamos, fantásticas. Desde que las entrene, él hace lo que le da la gana con su cuerpo, con la bicicleta, con los adversarios, y hay que darle de comer aparte.
Y fue la primera vez, como dice ahí, que fuimos por Puerto del Rosario, por la capital. Entramos a la capital, pasamos por delante del acuartelamiento del Soria 9 y ven ahí que finalizaron 349 de los 150 con abandonos que hubieron. Hay un fuera de control, es una competición. Cuando hablamos de la prueba de carrera, no de la cicloturista, que van 2 días y que no hay fueras de control. En la carrera sí que hay un fuera de control. Costa Calma es el límite y es algo curioso. Hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Pero claro, hay un límite, hay una hora que se amplía, siempre se amplía. Normalmente se da un porcentaje que puede ir hasta la hora y media, 2 horas después de que pasa el primero, y muchas veces se amplía un poco la mano porque lo que se pretende es que todo el mundo termine y todo el mundo esté contento y todo el mundo gane su Fudena. Pero claro, hay que poner un límite. En algún momento hay que decir hasta aquí. Y el que llega después del hasta aquí siempre se enfada porque dice, ay, es que me han dejado fuera por 1 minuto. Bueno, pues claro, en algún momento hay que dejar a alguien fuera. Y se hacía, el último fuera de control se hace en Costa Calma. Un año recuerdo que hubo que modificar, con los jueces acordamos el modificar el fuera de control y colocando al punto de avituallamiento, el fuera de control pasado punto de avituallamiento, porque estaba en el mismo lugar, el punto de avituallamiento, último punto de avituallamiento y el fuera de control estaban en el mismo lugar. Entonces los ciclistas llegaban, pasaban ya el fuera de control, o sea que ya estaban tranquilos, que ya no los iban a echar de carrera y se quedaban en el avituallamiento y allí se tiraban a recuperarse, beber, comer, pues se tiraban media hora más. Y claro, la prueba tenía que continuar y hay toda una seguridad alrededor de la prueba que no se puede dilatar, ¿no? Claro, se tiene que exigir una competición, porque si no, pues bueno, voy a la cicloturista y voy más tranquilo, me paro y saco fotografías o lo que yo desee. Pero si es competición, es competición. Nos duele o no nos duela que nos dejen fuera, ¿no? Aquí, por eso digo, siempre tienes la ilusión de terminar. Para mí, en mi caso, por ejemplo, particular, porque cada uno tiene su historia, hay 3.000 historias, cada uno lo hace por una razón, por distintas cuestiones, porque quieres ganar, porque quieres mejorar el tiempo pasado, porque quieres terminar simplemente, porque quieres ganarle a la peña de tu amigo, o lo que sea. Mi ilusión es acabar ya en estos casos por razones particulares y sobre todo sentimentales en mi relación privada que tengo de pareja, en el cual me obligo a acabar. Y fíjense que me llama la atención la fotografía del pinchazo, porque yo, por ejemplo, que he hecho las 11 ediciones que se han realizado, he pinchado una vez nada más, no recuerdo qué año fue, y siempre he terminado bien, sin mayor problema. Siempre le pongo mayor presión, ya hablaremos de todo esto más adelante, pero a las ruedas les pongo más presión, prefiero más ir incómodo, pero seguro de que no vaya a pinchar, que no ir más cómodo y tener más posibilidades del pinchazo. Siempre en meta, después pues tenía algo cuando era presidente, pues ya ahora, gracias a Dios en parte, no tengo estas obligaciones, pues tenía alguna entrevista que hacer y claro, y quieras o no, yo estaba agotado. Matías Nottenberg, antes hablábamos. Matías Nottenberg llegó al sprint, como habíamos dicho anteriormente, con Aristides en la edición, en una de las ediciones, y Aristides le ganó el sprint a Matías. Matías ya había estado lamiendo la cepa del poste en varias ocasiones. Matías además es un curioso deportista, ciclista, porque es entrenador de ciclistas, además de alto nivel. Fue entrenador de varios ciclistas del conocido Katusha, donde corría el Purito Rodríguez, y traía a muchos corredores aquí a Canarias para entrenar, para hacer campos de entrenamiento y preparaciones para sus temporadas. Pues él ganó las ediciones del 2014 y el 2016. La del 2015, como ven ahí, fue la suspendida por las lluvias. Y Unai Just ganó la del 2017. Es otro ciclista, en este caso vasco, también ex profesional, y fue además especialista en ciclocross y de Vitoria, si no recuerdo mal, y reside actualmente en Tenerife. Él venció en la edición del 2017. Pues bueno, ahí hay distintas fotografías de la salida. La salida se te pone la carne de gallina, ¿no? Esos momentos antes de salir son los que muchos lo pasan muy, muy mal. Yo cuando corría siempre recuerdo de que te daban necesidades fisiológicas, orinar antes de la salida. Y siempre la llamábamos la meada del miedo.
Y bueno, el personal, como ven en esta fotografía superior central, el personal del Soria 9 se desvive por ti. La verdad que son encantadores, te ayudan en todo, te animan, te gritan. Y otra anécdota, porque claro, por anécdota nada más podría estar aquí horas, ¿no? Pero una anécdota creo que fue de la primera edición, que recuerdo que terminamos, 35 me parece que fuimos los que terminamos. Imagínense que pasaba horas, porque tardé, no sé, fueron 6 horas lo que tardé, 6 horas 20 o 6 horas y media lo que tardé, pasaban horas en que no veías a nadie y no sabías si ibas bien, si ibas mal, y gracias a los soldados que iban jalonando todo el recorrido sabías que estabas bien colocado. Pues en esa primera edición recuerdo que en Barranco del Malnombre, si no acuerdo mal, en la zona ya de Jandía, cuando vamos por la playa en Jandía, que es espectacular el paso por la playa, y nos volvemos a introducir hacia el interior, ahí había un soldado indicándome con un silbato hacia la dirección que tenía que tomar. Y yo iba caminando, porque la marea estaba alta, tener en cuenta esto, ya lo hablaremos, la marea estaba alta y tenía que ir caminando por la arena seca con la bicicleta, no podía pedalear. Y el militar, el soldado, con el silbato me pitaba y me indicaba por dónde tenía que ir. Pero es que esto continuamente, cada 10-15 segundos me pitaba y me indicaba por dónde tenía que ir. Y yo iba caminando. O sea, faltaban todavía 150 metros y él me iba pitando. Y unas veces le dije, muy bien, muchas gracias, ya sé para dónde tengo que ir. Eso es un ejemplo de la perfección que tiene esta prueba. Ahí, pues bueno, también otro de los responsables, otro de los coroneles del Soria 9, abajo estoy hablando con él, en una de las ediciones que ya no recuerdo cuál se podía hacer. Y el último, la del 2018 que se celebró, que tuvo un triunfador, yo ya lo desconocía porque ya no estoy tan introducido en el ciclismo canario como estaba antes, y estuve un poco más al margen, pero apareció Samuel Rodríguez, que venía del Aljibes, de un equipo de Lanzarote, que sí estaba cuando yo fui presidente, y ganó esa edición, y la ganó una mujer, la cual vemos ahí a su lado, de las cuales no hemos hablado hasta ahora, simplemente por una razón, porque esta señora que está ahí es doña Hedvig Nagy, es la reina, como bien digo, la reina de Fudena. Las mujeres en el 2015, creo que fue el 2018, ya se les pusieron unos premios igualitarios, porque hasta ese momento no tenían premios de las mismas cantidades y cuantías que los hombres, a lo cual no era correcto. Eso lo habíamos hablado en varias ocasiones cuando yo estuve en la federación, nada más había premios, no había premios metálicos, pero en el 2018 en el 2017 creo que se pusieron ya premios metálicos y regalos, y para las mujeres era distinto. Se argumentaba que, bueno, que había menos mujeres, que no era igual la competición, y bueno, tienen que hacer el mismo recorrido y el esfuerzo es igual, así que se merecen su premio igual. Entonces hubo una campaña también auspiciada por varias mujeres para que se igualara en Fudena. Yo incluso hablan conmigo y yo, bueno, pues intervine un poco mínimamente para hablar con el Soria 9 y que esto se tuviese en cuenta como si se hizo después. Y esta señora, Hedvig Nagy, que reside en Gran Canaria, trabaja en una empresa más dedicada a las excursiones ciclistas también, ha ganado esas ediciones, la 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2018. Y no ganó la del 2017, que entró tercera, si no recuerdo mal, por avería mecánica. Pues a ella se merece todo un reconocimiento por eso que ha hecho, porque no lo ha hecho nadie más. Ha ganado 6 ediciones de Fudena, más de la mitad de las celebradas, y hay que ponerse en pie con ella. Yo la admiro como mujer, como ciclista, y todos tenemos que hacer lo mismo con ella cuando la veamos. Si tenemos la oportunidad de saludarla, salúdenla, felicítenla, porque lo que ha hecho no lo ha hecho nadie. Pues bueno, ahí ya por último, pues una de las imágenes ya un poco curiosas, yo ahí dándome un poquito de labia. A mí esta fotografía del centro, que se hizo muy viral, como se dice ahora, me la sacaron en la zona de Costa Calma, creo que fue, ya no Costa Calma no, en Jandía, la zona de Jandía, pues se ve ahí al fondo el torreón de vigilancia, creo que es en Jandía, y me sacaron la fotografía. Además
Fue curiosa esa fotografía porque fue la imagen de otra muy similar que tengo en Sierra Nevada. Cuando yo competía, yo fui ciclista de carretera y estuve corriendo en Andalucía bastante tiempo. Y en Granada también. Y en una subida a Sierra Nevada, en una carrera open, pues me sacaron una fotografía muy parecida a esa, ¿no? Y entonces pues me vino a la memoria. En aquel tiempo tenía 27 años, 26, 27 años. A la derecha pueden ver todo lo preparado esa fue el último año, el 2015, 2016 sería el 2016, 2015, 2014, no, se tuvo así 2014, 2015 no se celebró, o sea, tienes el 2014 el de la derecha, donde tengo la uniformidad toda preparada, pero me gusta ser muy cuidadoso para que no se me olvide nada, los calcetines, la comida que voy a llevar, que todo eso ya hablaremos después en los siguientes vídeos. Y aquí pueden ver las 3 bicicletas con las que he participado. Ahora ya tengo una cuarta, porque la última me duró muy poquito, sufrí un atropello, pero son las 3 bicicletas. La primera de la izquierda son 17 kilos, es en acero. La bicicleta esa era en acero, una GT, se la compré a un ciclista vecino mío, Javier Jiménez, también sigue por ahí pedaleando aún, y de 26 pulgadas. La de al lado ya es de 29 pulgadas, de aluminio. La primera tuvo 7 fudenas, y la blanca nada más tuvo una, así que 7 y una 8, y 3 que tuvo la del centro, que era de aluminio ya de 29 pulgadas. Si les llama la atención, fíjense en la de la derecha, en la blanca, la última que tengo una lista, una tarjetita, que son los kilómetros y los tiempos que quiero hacer en la prueba. Ya les explicaré mis trucos que utilizo. Entonces yo siempre me tengo una guía para saber a la velocidad, al ritmo que he de llevar para no terminar destrozado. Bueno, y con todo esto pues ya estamos acabando. Ya les he explicado un poco someramente lo que supone Fudenas. Fudenas podríamos seguir hablando, pero bueno, sería interminable. A esta imagen del centro, con este compañero llegando con los brazos en alto, refleja muy a las claras lo que significa Fudenas. Ahí ganamos todos y todas. Toda y todo el que llega a la meta triunfa porque ha vencido sus Fudenas. Fudenas no es una carrera, Fudenas son los límites. Fudenas es la vida diaria, el trabajo, los problemas que puedes tener, los condicionamientos de tu situación, todo, las trabas que hay, las montañas que tienes que superar, son los problemas. Es una filosofía de vida Fudenas. Y un claro ejemplo es el llegar a meta, porque todo el que llega a meta ha ganado. En la de la derecha, por cierto, en la derecha fue el coronel de Soria 9, del año en que él se pretendía, que él me decía si había posibilidades de cambiar Fudenas y que no lo asumiese Soria 9. Pues ahí estuvo, este fue al año siguiente, este es el 2016, 2014. O sea, ya es que me digo. Creo que es el 2014 esa, en la que yo estaba acá, iba a entregar trofeo, y acababa de entregar un trofeo, y él me paró, y bueno, me hizo un pequeño homenaje del esfuerzo que yo había hecho, explicándoles que acababa de terminar también yo de correr. Y a la izquierda, en la parte inferior izquierda, vemos a Eugenio Ceballos, este señor que está al lado de mí, en la inferior izquierda, el primero junto a mí, el más bajo, es Eugenio Ceballos. Ese fue el responsable brigada y secretario del coronel del Soria 9, era prácticamente el brazo ejecutor de todo lo que era Soria 9 para las Fudenas, y es un crack en su trabajo, coordinar todo el personal. Son 350 soldados que se coordinar con los miembros de seguridad y fuerzas del Estado, policías locales, como pueden ver ahí una de las reuniones que se hacen también con personal de seguridad. Y a la derecha, bueno, pues el avituallamiento que hay en Antigua para los ciclistas que van en 2000. Bueno, pues con esto hemos acabado este primer vídeo, que a lo mejor se ha alargado más, pero me gustaba explicarles todo lo que supone Fudenas y lo que hay alrededor, que posiblemente yo me podría tirar una hora más hablando más y lo aburriría de lo que significa Fudenas. Ya les digo, Fudenas es un triunfo para todo el que llega, para toda la que llega, el derrotar tus límites, el llegar a Fudenas es decir, lo he hecho y he terminado. Eso es un chute de autoestima, de reforzar el yo que cada uno de nosotros tenemos y que sabemos que nos ha costado, nos ha dolido, hemos sudado, pero lo hemos hecho. Muchísimas gracias y nos veremos en otro vídeo muy próximamente.